Hola a todos, seguimos en la Biblia en casa y el versículo correspondiente a las lecturas del domingo 29 de enero de 2023, cuarto domingo del tiempo ordinario, es el siguiente. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Hemos visto varias citas del Evangelio según San Mateo. Recordamos que se dice, y ha llegado un testimonio de que tuvo una primera versión en arameo. Y está dirigido, es un evangelio que está dirigido probablemente a judíos conversos, puesto que cita mucho al Antiguo Testamento. De hecho, en la perícopa, ya sabes lo que es una perícopa, un fragmento normalmente del evangelio que tiene entidad propia y que por eso se lee separadamente en la lectura de la Santa Misa. Bueno, pues se dice que iba dirigido a judíos conversos, puesto que la cantidad de citas que tiene del Antiguo Testamento estarían dirigidas a demostrar a estos judíos conversos, nuestros nuevos cristianos que eran judíos conversos, que Cristo representaba el cumplimiento y la plenitud de las promesas hechas a Israel. Se dice que la versión actual que ha llegado hasta nosotros del Evangelio según San Mateo, pues data aproximadamente del año 80, pero esto ya sabemos que tenemos que tomarlo con un poco de calma, puesto que si hubo una primera versión en arameo y luego se nota que, bueno, puede haber interpolaciones, puede haber añadidos, diríamos que tenemos la redacción final, pero que la redacción primitiva puede ser muy anterior. Además de estas citas del Antiguo Testamento, el Evangelio según San Mateo tiene otras peculiaridades que vemos, por ejemplo, en este versículo. La expresión reino de los cielos, en vez de reino de Dios, como utilizan los otros evangelistas. ¿Por qué? Bueno, pues el reino de Dios se refiere al reino de Dios en la tierra. San Mateo utiliza esta expresión reino de los cielos en sentido, como dicen los especialistas, escatológico, es decir, mirando ya a la eternidad, mirando ya al futuro. Ya sabes, cuando veas la expresión reino de los cielos, es el Evangelio según San Mateo. Otra peculiaridad del Evangelio según San Mateo es su estructura. Sigue una estructura de relato, discurso, y así hasta 5 discursos doctrinales, ¿no? Como este es el primero de esos discursos doctrinales. Estos 5 relatos representarían una nueva ley, porque ya sabemos que la Torá, la ley para los judíos, eran los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Este discurso de la bienaventuranza va precedido de la expresión que Jesús, abriendo su boca, les instruía o les enseñaba. Esta expresión, abriendo su boca, parece innecesaria, parece superflua, puesto que si quieres hablar, si quieres dar un discurso, tendrás que abrir la boca, ¿no? Esta expresión, abriendo su boca, significa que va a decir algo importante y que va a ser un discurso largo. Esto nos lo dicen algunos comentaristas primitivos. Es curioso que ni la versión de Shekel ni la versión actual de la Biblia de Jerusalén traduzcan literalmente esta expresión. Bienaventurados, el original griego dice Makarioi, es decir, en el Antiguo Testamento esta expresión, en la versión griega del Antiguo Testamento, la versión de los 70, significaba un deseo de victoria. Llamarle a esto a una persona Macarios era como un deseo de victoria o de felicidad. Bienaventurados los pobres en el espíritu. La expresión pobres pues ya proviene de Isaías 61:1 que hemos visto en la Biblia en casa. El Espíritu del Señor está ahí sobre mí y me ha enviado para dar la buena noticia a los más pobres. Mateo dice pobres de espíritu. Si comparamos con la versión de San Lucas, ya he dicho que hay otra versión de las bienaventuranzas más corta en el capítulo 6 de San Lucas, no solamente de las bienaventuranzas, sino que además incluye como extra los 4 ayes, es decir, ay de los ricos, ay de tal, ¿no? Que incluye el Evangelio según San Lucas. Pero Mateo utiliza la expresión pobres de espíritu. ¿Por qué? Para que no se vea que sea una expresión simplemente de pobreza material. El concepto de pobre en el antiguo Israel era el de los anahuim, es decir, aquellos que no tenían otra esperanza nada más que la puesta en el Señor, ¿no? Y que habían abandonado la esperanza respecto de todas las cosas del mundo. Es lo que nos dice la primera lectura de este domingo, de Sofonías 2 y 3, y que también se ve en Isaías 29:19. Y este concepto de pobreza, pues por ejemplo Jesús lo evoca en Mateo 11:29. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O en las tentaciones.
no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, recordando la palabra de Deuteronomio 8.3. Nada más, que sean Macarios y que la Biblia te acompañe.